Welcome back, bienvenida de vuelta, soy Fran, gracias de corazón por ver este vídeo y déjame que te haga esta mini presentación como suelo hacer en estos vídeos antes de dejarte ya con él. Y es básicamente porque vas a ver que al inicio aparece un logotipo que es el de la Guardia del Cineasta. Esto es básicamente porque este fue el canal de YouTube con el que yo empecé a hacer vídeos y que aunque ahora mismo siga activo y de vez en cuando subiré alguna cosilla por allí, estoy haciendo contenido para este canal de Fran Garfo, estoy trabajando y estudiando y no me da la vida para llevar dos canales de YouTube al mismo tiempo. Entonces, como estoy empezando a hacer contenido de cine para este canal, además del de los videojuegos, me apetecía mucho que estos primeros vídeos de cine que yo hice para ese canal, que además creo que quedaron muy bien, los subiera también a este canal para poder tenerlos aquí para el recuerdo. Por eso vas a ver que la técnica es un poquito diferente porque en ese momento grababa con la cámara más lejos, no tenía estas luces y además me expresaba y editaba de otro modo los vídeos. Sin embargo, vas a ver que se disfruta del mismo modo porque los guiones los escribía del mismo modo que los hago hoy en día y me documentaba y me informaba igual, y por eso, como digo, el vídeo se disfruta igual. Lo único es eso, que vas a ver que la técnica es un poquito diferente y que en mi cara evidentemente ha pasado un poco de tiempo porque este vídeo lo subí el 23 de agosto de 2020 a YouTube. Aún así me hace muchísima ilusión que lo veas porque este fue el sexto vídeo que hice para YouTube y además es de una película que me encanta y más yo que soy un fanboy de Disney. Y ahora sí te recuerdo por último, como siempre, que si estás viendo el vídeo y te gusta, le des al botón de me gusta o te suscribas al canal, que después yo no me acuerdo de decirlo, tú no te acuerdas de hacerlo y al final se nos va la pinza porque además no lo digo en el vídeo porque no me gusta hacer spam, nada más que al final. Y lo más importante, disfruta del vídeo, gracias de corazón de nuevo por verlo y te dejo ya con estas 10 curiosidades sobre cómo se hizo la película Mulan. Muy buenas guardilleras y guardilleros, bienvenidos pues a la Guardia del Cineasta. Yo soy Fran y hoy vamos a conocer 10 curiosidades sobre cómo se hizo la película Mulan. La historia se basa en una leyenda tradicional china, en la cual Mulan lee un informe militar de 12 pergaminos en el que descubre que el Khan, que es el máximo gobernante, va a formar un ejército del que su padre debe formar parte. Como no tiene ningún hermano varón adulto y a las mujeres no se las permite luchar en el ejército, decide disfrazarse de hombre para poder sustituir a su padre y salvarle la vida. Pero, al contrario que en la película, en la leyenda original sí que le cuenta sus intenciones a su familia. De hecho, va a varios mercados distintos para que no la descubran, a comprar en uno un caballo, en otro una silla de montar, en otro un látigo y distintos útiles. Al amanecer del día siguiente se despide de su familia y sigue el río Amarillo para recorrer los 16.000 kilómetros que la separan del frente de batalla. Pasa más de una década luchando, viviendo incontables aventuras, superando muchísimas batallas y haciéndose un nombre propio, motivo por el cual el emperador la llama a la Sala de los Soles y le ofrece el mayor de los honores, que es un ascenso, riquezas y todo lo que quiera. Sin embargo, ella lo rechaza todo y lo único que le pide es el caballo más rápido que tenga para poder volver a su casa. Y por fin, más de 12 años después, vuelve a su hogar y se reencuentra con su hermana, con su familia y con el nuevo miembro de la misma, su nuevo hermano pequeño. Entonces, sus compañeros del ejército van a visitarla y descubren por primera vez más de una década después, porque la ven vestida de mujer, que es en realidad una mujer. El poema termina con el autor poniendo la imagen de una liebre hembra como Mulan y de una liebre macho como los compañeros y retando al lector a que sea capaz de distinguir a ambas solo por su género a simple vista. But if both are set to the ground and left to bounce in a flea, who will be so wise as to observe that the hare is a he or she? Dan DeBlas y Chris Sanders, del cual por cierto ya hablamos en el canal como desarrollador de la historia de la película La Bella y la Bestia, se encargaron de ser conjuntamente los dos jefes de guión de la película. Y además ambos parecen una pareja ganadora, ya que también conjuntamente crearon, escribieron y dirigieron la película Lilo y Stitch y otra de la que también hablaremos seguramente en el canal, Cómo entrenar a tu dragón 1. Por separado, Chris Sanders también trabajó en la historia de las películas Aladdin, El Rey León o Fantasía 2000, entre otras, y dirigió la película Los Croods, entre otras. Dan DeBlas también escribió y dirigió ya por separado las películas Cómo entrenar a tu dragón 2 y 3, entre otros proyectos. La productora fue Pancoast, que en el 99 se convirtió en la mujer que alcanzó un rango más alto en Disney hasta la fecha como subdirectora senior de desarrollo creativo. Los directores fueron Barry Cook y Tony Bancroft. Barry había trabajado también como animador en las películas La Bella y la Bestia, en Aladdin, y fue el director de Arthur Christmas y de Caminando entre dinosaurios.
Tony, por su parte, trabajó como animador en las películas El jorobado de Notre Dame, Hércules, Stuart Little 2, El retorno de Mary Poppins y actualmente de hecho forma parte de los animadores de la película nueva de Space Jam. Curiosamente, el equipo cuenta que al inicio del proyecto no se basaron en la leyenda tradicional, sino que crearon una nueva Mulan que era muy desdichada porque estaba prometida y porque su destino estaba escrito en piedra en una de las tablas del templo, y ella quería escapar de él. Sin embargo, el personaje no funcionaba, en parte porque era muy interesada, que es justo lo contrario que precisamente en la leyenda tradicional, por lo que decidieron descartar este guión y reescribirlo basándose de nuevo, ahora sí, en dicha leyenda. When we read the original legend, it is about a girl who saves her father's life to do the right thing. Well, when we read it, we absorbed it, and then we made the really bad mistake of ignoring that. Sin embargo, no querían crear a un personaje idealizadamente bueno, por lo que le ponen una serie de defectillos, como por ejemplo que se escriba chuletas en el brazo, que se quede dormida y no haga las tareas, y momentos en los que duda de sí misma como los que tendríamos cualquier persona. Además también crean la relación con su padre, al que ama profundamente porque la ve como realmente es y además la acepta y la apoya de esta manera. Haya crecido, será bella, la más hermosa de todas. De hecho, de Blues, uno de los guionistas, cuenta que una de las primeras escenas que animaron en toda la película fue la de la discusión de sus padres, y si nos fijamos bien en ella podemos ver cómo Mulan se encuentra totalmente arrinconada entre la lluvia y la roca, y vemos cómo el foco de la escena se encuentra en la ventana por la que ve discutir a sus padres, que de hecho se va haciendo cada vez más pequeño, haciendo que Mulan quiera apartar la mirada pero no pueda, y provocando al final que explote en un crescendo de emociones que desemboca en la huida de casa. Curiosamente, a partir de este momento en la película, Mulan dejará de tomar decisiones en base a su sexo. Vienen a enseñar a tu hija a contener la lengua en presencia de un hombre. Y las tomará únicamente en base a si lo que va a hacer es o no lo correcto, como por ejemplo, sustituir a su padre para salvarle la vida, robar el cañón y desobedecer las órdenes para provocar una avalancha que sin embargo salvará a sus compañeros, o colarse en la ciudad imperial aunque nadie la cree para salvar al emperador. Otra de las características que desarrollan en el personaje es su inteligencia, que además usará como arma, y así logrará superar la prueba de la flecha, derrotar a los hunos o encontrar la forma de colarse en el palacio. ¡Vamos, chicos! ¡Tengo una idea! De hecho, el antagonista infravalora a la protagonista al final de la película cuando ésta saca un abanico, culturalmente femenino por cierto, para enfrentarse a su rudo acero, culturalmente masculino, y lo derrota usando su inteligencia y su superior agilidad física. De esta manera, el personaje consigue, al menos en la película, cambiar la concepción que se tenía en China del rol de la mujer en la sociedad. ¿Dónde está esa chica? Ahora sí que la ha armado. ¡Vaya lío! ¡Apártate! A esa criatura no vale la pena protegerla. Es una heroína. ¡Es una mujer! Nunca valdrá nada aquí. Escucha, pretencioso. ¡Basta! Nos has salvado a todos. Pero de hecho el equipo de la película fue un paso más allá y declaró que no solo querían hacer una reivindicación de género, que de hecho estaba implícita ya en la propia leyenda original y en toda la película, sino que querían hacer una reivindicación personal también. Es decir, que ya no importa de qué género seas para hacer cada cosa, por ejemplo, Mulan disfrazada como un hombre en el campamento o en la batalla, o siendo ella misma en el Palacio Imperial. No, lo único que importa es, como decían anteriormente, si lo que vas a hacer es o no lo correcto. What she did because of who she was inside, not who she was physically, or whether she was a man or a woman. The thematic of the movie that we kept in our heads all the time is to thine own self be true. And we are, every single one of us, a different person. We are born and we acquire different looks, different body types, different skill sets, personalities. And you have to find out who you are and be true to yourself. And don't waste energy trying to be like someone else. Figure out who you are and really be happy there.
Antes de empezar la producción, la productora, Pan, y uno de los directores, Barry, pasaron meses organizando un viaje a China de 3 semanas con 10 miembros del equipo para conocer de primera mano su cultura e inspirarse para las localizaciones, el vestuario, el color o el diseño en general de la película, y también para el guión y la historia. Cuentan que estuvieron en la Gran Muralla China, donde vieron multitud de estandartes y de grandes banderas, y además las escucharon ondear en mitad del silencio, y que esto les inspiró para el arranque de la película y para colocar dichas banderas y estandartes durante todo el largometraje. También, por ejemplo, cuando vemos el templo familiar, podemos observar estas especies de lápidas, que en realidad descubrieron que se llaman beis y que sirven para escribir el nombre de los ancestros y dirigirte a ellos cuando rezas. De hecho, esto inspiró todo un tema de la película cuando decidieron colocar literalmente en el templo a los ancestros y que estos movieran parte de la trama. Al final del viaje visitaron la región de Guilin, que inspiró de forma más que evidente varias de las localizaciones de la película. También diseñaron la casa de Mulan basándose en el diseño de varias casas tradicionales chinas que pudieron visitar, en las cuales vieron que dentro de la misma parcela distinguían las estancias unas de otras en distintos barracones que eran estancos, que estaban separados unos de otros, por lo cual para poder pasar entre ellos tenías que ir a la zona central que normalmente estaba al aire libre, lo cual podemos ver también en la película. Rick Sluiter, el director de arte de la película, cuenta que para dar con el diseño definitivo de la misma dejaron que este fuese avanzando a medida que se desarrollaba también la producción, pero al ver que tras un tiempo no conseguían dar con un diseño definitivo que les convenciese, le pidieron ayuda a Hans Baker para que aceptase ser su diseñador de producción. Baker había trabajado diseñando en teatro y tenía una forma de dibujar muy sencilla y muy práctica, y lo primero que hizo cuando aceptó fue estudiar la historia del arte chino y las localizaciones originales para mezclar ambas con su estilo personal y así conseguir que la película pareciera con una estética lo más china posible. Así desarrolló la herramienta que el equipo denominó como simplicidad poética, y que consistía sencillamente en utilizar grandes espacios negativos contrapuestos a grandes espacios positivos y mezclarlos con el sencillo arte chino. Sin embargo, al contrario que en otras películas de Disney como El Jorobado de Notre Dame o El Rey León, donde prestan mucha atención a los detalles, en esta película, sin embargo, quisieron obviar los detalles aposta para que el fondo se quede como el gran espacio negativo y el personaje de Mulan sirva como el detalle positivo que llame la atención en la escena. De hecho, el equipo le añadió el sobrenombre de poético, ya que ocurre curiosamente lo mismo en el guión, en el cual, en mitad de un montón de situaciones negativas como la guerra, el alistamiento de su padre, la batalla con los hunos o el secuestro del emperador, Mulan sirve como el pequeño detalle positivo frente, como decía, a estas situaciones negativas. La película tiene escenas de enormes multitudes, pero el equipo no contaba con tanto tiempo como en otras producciones Disney para poder llevarlas a cabo. Por ello desarrollaron una técnica muy concreta para poder hacerlas. Lo primero era llenar toda la escena de carteles en forma de tarjetas blancas para poder asignar a cada una un personaje. A continuación, un animador designaba una acción para cada uno de estos personajes y dibujaba el área donde se iban a mover estas acciones de color blanco o gris si la multitud era más pequeña. Lo siguiente era ya animar estos personajes y darles unas acciones concretas repetidas como por ejemplo saludar, o pelearse, o hablar, o arrodillarse ante alguien. Y a continuación llegaba el momento de animar el movimiento de cámara para completar la escena, y para esto utilizaron una técnica que denominaron falso plano, pero que en realidad ya se utilizaba en Disney desde la época de Blancanieves y Pinocho. En dicha época utilizaban esta herramienta llamada multicámara para colocar varios fondos uno encima de otro con distancia entre los mismos y mover una cámara por el centro del aparato que pasaba de un fondo al siguiente y creaba una sensación de tridimensionalidad, como ocurre por ejemplo en esta escena de Pinocho en 1940. Entonces salté hacia el taller. Y miré. Ellos se basaron en la misma técnica para crear este falso plano, en el cual generan distintas piezas de fondo y mueven la cámara entre las mismas para que, al pasar de una a la siguiente, generase profundidad y diese la impresión de que era tridimensional cuando en realidad no lo era. Y de esta manera consiguen, por ejemplo, que todo el Palacio Imperial se arrodille ante Mulan.
la leyenda original no había dragones ni animales que acompañasen a la protagonista, pero a Roy Disney, el sobrino de Walt, que era un alto ejecutivo de la compañía y que seguía colaborando con sus películas, se le ocurrió, basándose en la mitología china, crear un pequeño dragón que acompañaba a la protagonista durante su aventura, Mushu. Además, a Joe Grant, que era toda una institución dentro de la factoría Disney por haber trabajado en películas como Blancanieves o Pinocho, y del cual por cierto también hablamos junto a Roy Disney en nuestro vídeo de La Bella y la Bestia, se le ocurrió crear también a otro personaje animal muy característico en la película, Criqui, el grillo. ¿Tú? ¿Eres un bicho con suerte? Le encargaron animar dicho personaje a Barry Temple, que cuenta que nadie en el equipo quería al grillo excepto Michael Eisner, que era el director ejecutivo de Disney en aquel momento, Joe Grant porque era el creador de la criatura, y él mismo porque le habían encargado animarlo. Así cuenta que su función principal consistía en ir a las reuniones de producción, preguntar dónde se encontraba el grillo en dicha escena de la película y que el equipo mandase al cuerno al grillo porque nadie sabía para qué servía o qué hacía en la escena, lo cual por cierto también era verdad. De hecho, cuenta que el propio Joe Grant se encargaba de dejarle notitas por debajo de la puerta de su despacho a Barry Cook, uno de los directores, diciéndole nuevas escenas que se le habían ocurrido para Criqui, su grillo. Ahora demuestra todo lo que vales. ¡Sí! ¡Es un grillo de la suerte! Como ya expliqué en el vídeo de La Bella y la Bestia, las canciones en Disney cumplen muchas funciones en la película, como por ejemplo narrar la historia, hacer avanzar el argumento, profundizar en los sentimientos de los personajes o completar la película, entre otras. Y ahora vamos a ver el proceso que siguen para conseguirlo. Matthew Wilder fue el compositor y David Zippel el letrista de las canciones de la película Mulan. Lo primero que hacían era reunirse para ver en qué momentos emocionales del guión o en qué giros del mismo tenía sentido meter una canción. A continuación, grababan una demo de la misma y la probaban insertándola en la película. Y es en este momento donde en ocasiones se caen algunas canciones, como en el caso de Mushu, que contaba con una canción que funcionaba muy bien con el personaje y con el momento de la película en el que transcurría, pero cuando contrataron al actor Eddie Murphy para interpretarlo, el personaje se transformó ligeramente y ya la canción no funcionaba tan bien, por lo que decidieron descartarla. I'm smoother than ginseng. I'll teach you attitude. An act that's so convincing, they'll think you're a dude. You're an odd one, mademoiselle, and your story doesn't gel. But if they don't ask, don't tell, keep 'em guessing. Let me lead you to the fun of camouflaging what you're one of. Cause their business it is none of, keep 'em guessing. Y a continuación deciden los retoques finales que le van a hacer. Por ejemplo, en la canción Todo un hombre de ti, decidieron que como los personajes se golpean en varias ocasiones, iban a meter los golpes como parte integrante de la canción. Lo siguiente es grabar la canción en el estudio con toda la orquesta y el reparto e integrarla en la película para poder pasar a la siguiente. Y aquí quiero hacer un alto para comentar brevemente la música extradiegética de la película. Esta no es otra que la banda sonora original, toda la música que suena que no son canciones. Fue compuesta por Jerry Goldsmith, que era una auténtica institución dentro de Hollywood porque llevaba componiendo bandas sonoras desde los años 50 y que estuvo nominado 18 veces a los Oscar, una de ellas por Mulan. La película costó $90 millones y recaudó 304,3. Fue un verdadero éxito de taquilla que superó a sus predecesoras El jorobado de Notre Dame y Hércules, aunque no cumplió las expectativas que tenía Disney de ella y al año siguiente fue superada por el estreno de Tarzán. Igualmente, como digo, fue un éxito de crítica y público y la nominaron a un Oscar ese año a Mejor Banda Sonora Original, aunque al final lo ganó Shakespeare in Love, a 2 Globos de Oro, a Mejor Banda Sonora Original y a Mejor Canción Original, aunque al final lo ganaron El Show de Truman y La Espada Mágica en Busca de Camelot respectivamente, y también a un Grammy a la canción Reflejo, aunque al final lo ganó Celine Dion por el tema principal de la película Titanic. Igualmente en 2008 el American Film Institute, que es el Instituto del Cine Americano, toda una institución dentro de Hollywood, incluyó en su lista de ese año a la película Mulan
como una de las 10 películas de animación más influyentes de toda la historia de Estados Unidos. He oído hablar mucho de ti, Fa Mulan. Robaste la armadura de tu padre. Huiste de casa. Te hiciste pasar por soldado. Engañaste a tu superior. Deshonraste al ejército chino. Destruiste mi palacio. Y nos has salvado a todos. Mi pequeñina ya es toda una mujer. Y ha salvado China. ¿Tienes un pañuelo? Y hasta aquí nuestro vídeo con 10 curiosidades sobre cómo se hizo la película Mulan. Como digo siempre cada vez que llego a esta parte, espero que te haya gustado y si no pues al menos que te haya entretenido. Y si es así, ya sabes lo que toca. Por favor dale a like, suscríbete y sobre todo compártelo para que podamos llegar a más gente y que así podamos seguir haciendo muchos más vídeos de cine aquí, en la Guardilla del Cineasta. Yo me llamo Fran, gracias de corazón por verme y en la descripción os dejo también las redes sociales para que podáis seguirnos si queréis y estar atento o atenta a cualquier futuro vídeo que subamos. Gracias de nuevo por verme y nos vemos en la próxima. Fuego ardiente, la luna sabrá guiar el